Hola, muy buenos días. Arrancamos una nueva semana saludable aquí en la Junta Médica. Estamos en pleno invierno. Leslie, muy buenos días, pero Buenos yo días. estoy completamente veraniega, primaveral, no sé. Primaveral, estás con las flores como siempre, hermosa Paola. Hoy arrancamos la semana y tenemos un tema muy interesante, la tartamudez. Sí, algo interesante porque hay muchos niños que pueden padecer de esto y vamos a ver con los especialistas que a temprana edad podemos manejarlo adecuadamente. También vamos a ver qué tan inclusiva es nuestra ciudad para las personas con discapacidad visual. Empezamos el programa. Muy bien, hoy hablamos de la tartamudez. Saben que estamos en vivo hasta las 10 de la mañana, así que ya pueden empezar a enviar todas sus consultas, si es que ya lo hicieron de repente, ¿no? Durante el fin de semana, porque anunciamos el tema también. Y pueden llamar, por supuesto, a nuestra línea médica, el 619-0747. Hace un tiempo, Leslie, ¿no? Aquí en Junta Médica, mostramos una nota de Aura, ¿no? Que nos enseñaba qué tan amigable era la ciudad con las personas que utilizaban silla de ruedas. Ahora lo vamos a ver qué tan amigable es Lima, nuestra ciudad, con las personas con alguna discapacidad visual. Si Sí, realmente está preparada nuestra ciudad. Claro, hay que chequear bien esta parte porque hay muchas personas con discapacidad visual y si tú ves en países europeos, por ejemplo, hay bastante inclusión. Los pacientes pueden desplazarse tanto caminando como en el transporte público, pero acá en Lima podrá ser tan inclusiva como esos países. Vamos a verlo ahora. Que debería, ¿no? Así que no se pueden perder el informe que nos ha elaborado Aura, ¿no? Porque nos va a explicar con todo detalle si realmente no solamente nuestra capital es inclusiva, ¿no? Siempre decimos que nos centramos mucho en Lima, pero a ver cómo está el resto del Perú. Lo que pasa es que como Lima es la capital, siempre decimos que acá está como que lo último. Pero realmente, si tú ves el día a día, no somos muy inclusivos en muchas enfermedades. La verdad que no, ¿no? Nos falta por aprender todavía mucho. Copiar buenos ejemplos, como lo decía Leslie, de otros países, ¿no? Que están todavía un poquito más desarrollados, como por ejemplo los países europeos. A ver, hablamos de la tartamudez el día de hoy. ¿Qué es esto? ¿Es un trastorno del habla? ¿Es una enfermedad? Se lo vamos a contar a continuación con nuestro primer dato que ya tiene que estar saliendo en su pantalla en este momento. A ver, la tartamudez afecta la fluidez del habla. Se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos verbales llamadas disritmias. Sí, vamos a ver que los pacientes pues van a repetir ciertas palabras o se van, entre comillas, a atracar para hablar y que su fluidez no es tan buena y por lo tanto pues no se expresan correctamente como deberían ser. ¿A quiénes afecta la tartamudez? Pues a las personas, ¿no? De todas las edades. Claro que sí, todas las edades son involucradas acá, por lo general se presenta en la niñez y en algunos casos puede perdurar hasta la adultez. Imagínate una persona que, justo conversando con los especialistas, alguien que tenga este trastorno del habla, si tempranamente podemos atacar, si tempranamente podemos diagnosticar, la rehabilitación es muy buena. Pero si comenzamos a ver este trastorno tardíamente, desafortunadamente, los resultados van a ser menores. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Hemos invitado hoy día a dos especialistas aquí de lujo. Tenemos al doctor Levi Flores, él es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, y a Emma Hidalgo, ella es especialista de comunicación de lenguaje y habla de Fundaes, Instituto para el Desarrollo Infantil ARI. Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Buenos días. ¿La tartamudez afecta a hombres y a mujeres por igual o afecta más a los varones? Bueno, si me permiten, muy buenos días y agradecerles la invitación. Manifestarles que como característica se dice que en aproximadamente el 3% de los niños a nivel mundial son los que sufren de este problema y el 1% de los adultos. Se ve que entre adultos entre hombres y mujeres se dice que hay una relación de por 5 pacientes que sufren este problema, 4 van a ser varones y una mujer. Aproximadamente representa el 70 o el 80% de esta patología. Wow. Muy bien. Y es bastante, un 3% es bastante población. Doctora Emma, estos niños que van a la consulta, ¿cómo le llegan? En el caso normalmente llegan niños de temprana edad, pequeños,
con unas características específicas con respecto a la tartamudez, ¿no? Si es verdad lo que menciona el doctor, es más propenso en niños varones. Se encuentran más casos de niños varones con tartamudez, ¿no? Siempre llegan a la consulta donde los papitos nos mencionan de que está presentando algunos bloqueos, está repitiendo algunas palabras, algunas sílabas, y la idea es orientarles en el aspecto de la tartamudez. Muy bien, vamos a ver las causas, ¿no? En el caso de los adultos. ¿Por qué puede aparecer la tartamudez ya en personas adultas? A ver, tenemos por favor, ahí está. La aparición de la tartamudez en adultos puede tener dos causas. Por un lado, un mal tratamiento del problema durante la infancia o algún accidente a nivel neurológico, doctor. Claro, manifestarles que primeramente a veces hay situaciones, patologías que se presentan de problemas neurológicos. Un ejemplo, un infarto cerebral que podría generar transitoriamente, digamos, este problema de la tartamudez, o también problemas como la demencia, que también se han descrito en la literatura, que pueden presentarse a sí mismo, la esclerosis múltiple y otras múltiples enfermedades. Pero también hay el problema, digamos, idiopático, que puede decirse que no tiene ninguna patología neurológica. Es ahí donde nosotros tratamos primero de buscar que no tenga ninguna etiología aparentemente que nos pueda producir esta patología y recién ahí mandarlo a terapias como corresponde. Ahora, un niño o una niña que nunca ha recibido tratamiento, ¿no?, para la tartamudez, digamos, ¿cuál es el futuro? ¿Esto va empeorando con el paso de los años? Es muy probable que pase eso, ¿no? Si un niño comenzó a tartamudear de muy temprana edad, pero nunca fue tratado, esta dificultad se puede extender en el tiempo. Y es por eso que vemos adultos que no han logrado controlar su habla, no han logrado, porque no llevaron una terapia de pequeños, ¿no? Normalmente cuando encontramos adultos con tartamudez es porque ha iniciado de temprana edad, pero nunca han llevado un tratamiento. Entonces se extiende en el tiempo la dificultad en la fluidez, ¿no? Pero básicamente esto que perdura, Paola, no simplemente pues deja de hablar adecuadamente, sino que también va a influir en su medio externo, para el desarrollo personal, para el desarrollo laboral, para el desarrollo pues, de pareja, de familia, ya es un poco más complicado. También. Y la autoestima, por supuesto, porque nadie no se puede expresar como él quisiera y obviamente pues siente que no lo hace bien finalmente. ¿No? Y doctores, nuestros invitados, ¿no? Muchas veces cuando los niños son pequeños o incluso cuando ya un adulto tartamudea, hay muchas personas del entorno que se ríen de la situación. El ambiente es muy importante, ¿no? El ambiente en el que se desarrolla la persona con tartamudez va a diferir mucho en su desarrollo. Si ve un ambiente de alguna manera tolerante a la forma en la que él habla, va a ser más sencillo. Si ve un ambiente que no es tolerable, ahí justamente se asocian los problemas a nivel emocionales, la autoestima, ¿no? Y tiende a ser más severo el cuadro de tartamudez, ¿no? Y sobre todo en la época de la escuela, cuando ya Claro. uno está construyendo su personalidad, su identidad, ¿no? Que los compañeritos pues te molesten también, pues, ¿no? O sea, influye bastante. Sí, sobre todo es una patología en la cual, como es muy evidente, todo el mundo comienza pues a percatarse y obviamente si no hay tolerancia, el pobre pues va a sufrir bastante. Ujú. A ver. Vamos a ver las causas. No, las causas ya las hemos visto, vamos con la siguiente. A ver. Bueno, la causa es multifactorial. Multifactorial, ¿no? obviamente. Tiene varias formas de presentación por diversas causas y los tratamientos obviamente también deben ser variados dependiendo de la edad de la persona y del nivel de tartamudez. O sea, no tenemos a las personas con tartamudez todos igualitos, son diferentes niveles y por lo tanto diferentes tratamientos. Exactamente. Así es. ¿De acuerdo? En cuestión de las causas, ¿no? Hablamos y ha habido alrededor de los años muchos estudios con respecto a ello, ¿no? Y hay muchas posturas también, ¿no? Entonces por eso hablamos de multifactorial, ¿no? Pero lo que sí hay que entender es que es una dificultad a nivel de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, que es también la última postura que están tomando muchos especialistas, ¿no? A nivel de neurodesarrollo. Por supuesto. Tenemos ya una consulta que nos ha llegado, ¿no? a nuestra cuenta que tenemos en las redes sociales a través del Facebook. Percy Aguilar. Hoy un saludo a Percy que siempre nos escribe, ¿no? ¿Quién es el especialista indicado para tratar este mal? ¿Puede surgir la tartamudez en adultos y adultos mayores? Bueno, creo que parte de la pregunta ya se ha respondido al inicio del programa, pero de todas formas, Percy, los doctores van a responderte después de la pausa. Ya regresamos.
la pausa, ¿no?, con la pregunta de Percy Aguilar. ¿Quién es el especialista indicado para tratar este mal? ¿Puede surgir la tartamudez en adultos y adultos mayores? Bueno, en realidad el especialista que tiene que tratar este mal, primeramente sugiero que siempre tiene que ser visto primero por el médico neurólogo, ya sea tanto niño como adulto, para tratar de ver que no tenga una patología agregada o el origen sea de este problema de la tartamudez. Y recién ahí nosotros acudir, referirle adecuadamente al especialista, en este caso a la licenciada. O sea, primero se le diagnostica Así por es. el neurólogo. Claro. Es muy importante que el diagnóstico sea dado por el neurólogo y una vez dado, pasado por el médico, recién se interviene en la parte terapéutica, ¿no? Y es importante que busquen a la persona también adecuada, ¿no?, en cuestión de lo que son los terapeutas del lenguaje para que puedan ser tratados, ¿no? Y la siguiente parte de la pregunta, ¿no?, que dice, ¿puede surgir en adultos y adultos mayores? Ustedes decían, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer, ¿no? Claro, en adultos mayores generalmente están siempre las enfermedades, por ejemplo, que es más común verlo en enfermedades cerebrovasculares, las demencias, que de sus diferentes tipos que presenta, y también la enfermedad en sí, la esclerosis múltiple, entre otras también que se van a ver comprometidas, digamos, y como características que presentan este problema, ¿no? Y es muy importante por eso el visitarnos primeramente a la especialidad de neurología y poder adecuadamente referir en sí al especialista, ¿no?, que requiere. Claro, pues la idea es ver con una evaluación neurológica si es una parte de la patología, es algo simple o es más compleja, ¿no es cierto? Para ver el tratamiento conjunto. Claro, es por eso la importancia que mencionaba, es cuando vamos a buscar características que estén agregadas en sí a esta patología. Por ejemplo, tenemos la logofobia, que es la ansiedad, ¿no?, que tiene el paciente, ¿no?, bastante que le produce por la obligación de quererse comunicar, y al no poderlo eso va, digamos, a aumentar ese problema de la tartamudez, y eso va a hacer que se retraiga socialmente también. Otra característica también es el valvismo, muy importante también, es una característica que se describe, que cuando presentan esta tartamudez también pueden ir, digamos, de movimientos que pueden ser proximales o distales, que van asociados a este problema. Distales es cuando van con extremidades, puede ser de miembros superiores, miembros inferiores. En cambio, cuando son proximales son músculos de la cara, cuando presentan la tartamudez. Y lo último vendría a ser la embolofrasia, que son cuando la persona que tartamudea trata de introducir algunas frases, por ejemplo, o palabras, para tratar de disimular o compensar este problema. Así es. Entonces, tenemos entonces varias presentaciones del tartamudez con algunos movimientos. Así es. Y eso va a tener... Del aprendizaje del habla y mejora solo. Un tartamudeo persistente podría necesitar un tratamiento para mejorar la fluidez al hablar. Claro, ahí la importancia es, nosotros tenemos que notar que desde un niño, desde el momento de que nace, empieza a balbucear desde los 6 meses, a los 2 años empieza a armar, digamos, monosílabas, y a los 3 años ya tiene que tener un lenguaje más fluido, armando oraciones. Es ahí donde los papás tienen que estar alerta de poder ver, o digamos, su niño cómo está su habla. Va a tener, lógicamente, esa edad, ya tiene que ser capaz de armar las oraciones, pero que no esté repitiendo algunas palabras que nos puedan indicar, digamos, algún problema de tartamudez en el futuro que pueda presentar este niño, y derivarlo adecuadamente a tiempo con el especialista. Emma, por ejemplo, cuando un niño llega contigo, ¿no?, ¿cuáles son los tratamientos que tú empiezas con ellos? Lo principal es tratar de diferenciar Hola, entre espera. una tartamudez fisiológica propia de la edad y ver una tartamudez que podamos pensar que ya es una tartamudez perenne en el niño. Y es por eso que hay características. En caso de la tartamudez fisiológica, que se presenta más o menos a los 2, 3 años, hasta los 4 años, algunas bibliografías lo mencionan, es importante entender que un niño que solamente presenta una tartamudez fisiológica o del desarrollo a los 2, 3 años, la característica principal es que tienden a repetir y a repetir palabras, porque justamente están aprendiendo la estructuración del lenguaje, la parte lingüística se hace un poco más compleja, y ese tiempo de tartamudez fisiológica dura nomás alrededor de 6 meses y no hay tensión asociada a su habla. Entonces ahí podemos estar hablando de una tartamudez fisiológica. Si es un niño de 2 a 4 años, pero asociado a esto presenta tensión muscular, aparte hay un factor hereditario también, papá o mamá o hermanos con tartamudez, podemos estar frente a un caso que ya sea una tartamudez perenne. Y es por eso importante estar alerta, porque a veces dejan pasar mucho tiempo. No, ya va a hablar bien, no es lo clásico que llegan los niños, ya va a hablar,
pero después el niño llega a terapia 5 años con ya una tartamudez un poco más severa, y ya el trabajo es un poco más complejo para trabajar con ellos, ¿no? Entonces es importante la parte del diagnóstico, no temprano. Emma, y cuando tú mencionas, cuando el papá dice ya va a hablar bien, ¿cuál crees tú que sea una edad en la cual digas, no, acá hasta acá podría ser lo normal? Como les digo, si ven que está comenzando con estos bloqueos o repeticiones y ven que son muy frecuentes las repeticiones, y agregado a eso hay tensión muscular, hay movimientos a nivel en el cuerpo, ¿no? Asociado a eso, como le digo, factores de riesgo, de repente es un niño muy temperamental o hay una carga hereditaria, entonces ya estaría recomendado que el niño Que vaya a terapia, Entonces, ¿no? papá, Para si, una si el intervención bebito temprana. tiene mucho movimiento Ajá. raro y se atraca para hablar y repite las cosas, mejor Es mejor una consulta rápidamente temprana. vaya a consulta. Ujú. Rosa Rojas nos dice, mi hijo de 9 años tiene dislalia. Él se traba al hablar rápido, pero cuando habla lento pronuncia correctamente. ¿La tartamudez tiene que ver con problemas de nervios? ¿Qué ejercicios deberíamos hacer en casa? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la dificultad articulatoria es un factor de riesgo para que la tartamudez se evidencie con más frecuencia, ¿no? No tiene que ver con los problemas de nervios, más bien el habla ocasiona, es como una consecuencia, la ansiedad, los problemas de nervios, porque justamente un niño con tartamudez en el colegio hay burlas, hay mayor presión, muchas veces los padres habla bien, ¿no? Piensa lo que vas a decir, entonces, Y lo presionan más. y lo presionan más. Entonces, eso ocasiona en el niño un problema de nervios y de ansiedad, porque justamente no quiero que la gente se dé cuenta que estoy tartamudeando y me pongo más nervioso al hablar, ¿no? Y asociado, que es un niño de 9 años que tiene problemas a nivel articulatorio, que es conocido como la dislalia, hay como factor de riesgo hablamos de la dificultad articulatoria, hace que la tartamudez sea más evidente, ¿no? Así es. Entonces, en casa o como consejo para los padres, Lo ¿no? principal es que trate de modular su habla. De por sí, cuando nosotros hablamos rápido, es más propenso para que los momentos de tartamudez también aparezcan. Entonces, tenemos que trabajar mucho a nivel del ritmo del habla. Reducir ese ritmo rápido porque justamente ella misma lo menciona, que cuando habla más despacio sale de manera muy bien. Entonces, hay que controlar el ritmo del habla en los niños. Pero evitar decirle, por ejemplo, Sí, habla lento, no habla rápido. exactamente. Las correcciones pueden generar que el problema de tartamudez se haga más severo. Se acentúe. Porque haces que el niño esté muy pendiente de su habla, se ponga nervioso, le causa ansiedad, ¿no? Causa ansiedad en el niño y a veces eso, en vez de mejorar, empeora la situación. Con el afán de ayudar, Claro. obtienen el resultado Exacto. contrario. A ver, Lalis dice, mi sobrina tenía tartamudez, pero con terapia mejoró. Ahora su hermanito menor también lo tiene. ¿Es hereditaria? ¿Doctor? Sí, bueno, generalmente comentarles que en realidad no hay nada comprobado, pero hay trabajos de investigación en literatura médica donde sí han visto cuando se trata de que no tenga ninguna patología, o sea, una idiopática de origen de la patología que tenga la tartamudez, han visto genes que aún están en estudio realmente, pero no están comprobados todavía. Se describen algunos casos muy aislados, estos, digamos, se ha descrito, pero no nada contundente. Digamos que sí hay una carga hereditaria, no es muy propenso de que si familiares cercanos también presentan tartamudez, padres, hermanos, Hay probabilidad. es probabilidad de que sí, ¿no? De que sea un Probabilidades, factor ajá. hereditario. Muy bien. A ver, vamos con los tipos para que los doctores nos vayan explicando o en todo caso cuáles son las características, ¿no? A ver, tartamudeo del desarrollo, tartamudeo neurogénico, tartamudeo psicogénico. A ver, explíquenos las diferencias. Claro, el tartamudeo del desarrollo, cuando nosotros hablamos ahí, nos referimos a que todo cuando el niño va desarrollando dentro de la etapa del lenguaje, primeramente, como les dije, él empieza a balbucear a los 6 meses, a los 2 años a presentar monosílabas y a los 3 años tiene que armar oraciones. Es ahí donde tenemos que ir notando dentro del desarrollo, por falta de estimulación, de repente algunos problemas agregados que tenga el niñito y pueda presentar esta dificultad de tartamudez que presenta. El segundo, el tartamudeo neurogénico, más que todo se debería que no tenga ningún problema, digamos, agregado el niñito, en este caso, como una patología que pueda presentar, y el psicógeno es simplemente que no se detecte nada, ningún problema que tenga y le induzca en sí esta tartamudez al paciente, ¿no? Al niñito en este caso. Pero yo quería comentarles algo. Cuando hablamos de la tartamudez,
tenemos que diferenciar, por ejemplo, hay 3 tipos que se dice acá en este caso. Las que son las tipo tónicas son aquellas donde se ven que el niño generalmente o el adulto que presenta esta patología empieza en la fluidez del habla, tienen una detención. Digamos que se detienen en ese momento, no pueden hablar y después terminan como una forma explosiva dando la palabra, ¿no? Por ejemplo. Como gritándole, tratándolo, por ejemplo, de decir pero se quedan así de esa forma, ¿no? Va a ser más, digamos, esquemático. Y lo otro es, por ejemplo, cuando se llama de las clónicas, que son aquellas formas, digamos, que se manifiestan del tartamudez cuando la persona generalmente empieza a repetir reiteradamente una palabra, ¿no? Y varias veces, ¿no? Como, por ejemplo, quiero, ¿no? Okay. Y hay una última que se dice que es la mixta, ¿no? O la tónico-clónica, como lo llaman, que es la que tiene, digamos, un peor pronóstico para poder trabajar con ellos al final. Ajá. Muy bien. A ver, características del habla, ¿no? Cuando hablamos de la tartamudez, repetición de palabras, sonidos o sílabas, habla lenta o con muchas pausas, ritmo irregular de habla también, ¿no? Aumento en la tartamudez cuando el niño está cansado, excitado o tenso, niño que teme hablar. Parte de las características de la tartamudez, podemos hablar de comportamientos primarios y comportamientos secundarios. Los comportamientos primarios son justamente 3 tipos, que es la repetición, que justamente hablaba, ¿no? Repetición de palabras o de sílabas, puede ser iniciales, puede ser a la mitad de la frase que está armando. Están lo que son los bloqueos, que son como las pausas, ¿no? Que pueden ser audibles o no audibles, y están las prolongaciones que tienen algunas sílabas. Esas son las características comunes, por así decirlo, de la tartamudez. Asociado a ello están los comportamientos secundarios, que justamente se conocen como los evitamientos y el escape. El evitamiento es todo lo que la persona realiza para evitar el momento de la tartamudez. Como ya se dio cuenta que algo está mal en él, que es diferente su forma de habla y no quiere hacer notar eso a las personas, a sus padres, a sus compañeros, entonces trato de hacer cosas para evitar mi momento de tartamudez. Por ejemplo, hay algunos que hacen que poner palabras antes de. No conozco un caso, por ejemplo, de una pequeña que cada que le hago que describa algo, siempre pone el ya primero, ¿no? ¿Qué hace el niño? Ya está pintando, porque el ya es su facilitador para que no salga el momento de tartamudez, ¿no? O las personas que tienden a cambiar palabras. Busco sinónimos, trato como eso que es una palabra difícil para mí, trato de buscar un sinónimo y eso genera mayor estrés, ¿no? Porque mientras que busco en mi bacar de palabras, ya me demoro en contestar, ¿no? Entonces, hablamos de evitaciones. Y después de lo que es el escape. El escape se da en el momento que está el bloqueo o el momento de tartamudez. Me estoy dando cuenta que estoy bloqueándome y trato de escapar de alguna manera. Y ese escape obviamente lo hacemos de una manera inadecuada y ahí vienen los movimientos asociados, ¿no? O sea, trato de escapar y hago una tensión en cuello, en cintura escapular, a nivel de rostro o a nivel de movimientos, ¿no? Entonces, porque trato de escapar de ese momento, ¿no? Cuando ya un niño presenta comportamientos secundarios es porque ya se dio cuenta de que su habla es diferente. No lo conoce como diagnóstico, no sabe qué es tartamudez, pero ya pero me sí di es cuenta, consciente. Sabe que algo está pasando. soy consciente de lo que está pasando. Y es más difícil tratar los comportamientos secundarios que los primarios. Es mucho más difícil. Muy bien. Más complejo de lo que uno piensa. Sí, es un poco más complejo. En el Facebook, Cristian García nos ha escrito y nos pone: ¿a qué edad se diagnostica la tartamudez? ¿Existe la cura definitiva o solo tratamientos? Bueno, la tartamudez en realidad se describe que el 90% de casi los casos que se han presentado se dan desde los 9 años por lo general. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa temprana diagnóstico para poderlo tratar adecuadamente. Y si existe alguna cura definitiva o solo tratamiento, manifestarles que lógicamente eso debemos primero ver de cuál es la etiología que está produciéndole, ¿no? Si hay alguna causa que se pueda corregir para poder corregir posteriormente la tartamudez o no sea así en este caso, ¿no? Y para eso el especialista es la que va a manejar durante todo este tiempo las terapias y vamos a trabajar integralmente con ella. ¿Y podemos hablar de cura definitiva? No hablar de cura porque en sí también tenemos que entender que es un trastorno, que no es una enfermedad, ¿no? Normalmente cuando el papito llega, se cura, no es que le vamos a dar una pastilla y ya pasa, ¿no? Así es. Con los tratamientos que se dan, la idea es que si es un niño pequeño que se diagnostica a tiempo,
no hay factores de riesgos asociados, es muy probable que salga del cuadro y que pase ese momento de tartamudez. Pero si hay factores de riesgo asociados, como les digo, carga hereditaria, o ya el niño se ha dado cuenta, ya hay comportamientos secundarios porque ya hay un factor asociado emocional, ya hay una baja autoestima, entonces va a ser un poco más el proceso más lento, y la idea es que con las herramientas ellos puedan controlar su momento Claro, de y puede darse el caso de que una niña o un niño ha asistido a terapia, lo está controlando bastante bien, está hablando bien, pero ocurre un evento traumático y vuelve de nuevo. Sí, también puede pasar, porque un factor de riesgo también está lo que es justamente a nivel emocional. Los sustos hacen que normalmente se evidencie de nuevo, ¿no? De lo que habían controlado, ya sea por algún evento traumático, se evidenció de nuevo la tartamudez. Es por eso que no hablamos de una cura, no es algo que va a desaparecer, sino que lo logran controlar y va a haber momentos en los que puede volver, o en los que puede regresar estos momentos de bloqueos, y la idea es que con lo aprendido en las terapias lo pueda volver a manejar, ¿no? Y lo pueda volver a controlar. Y la idea es que luego con las terapias pueda hacer su vida normal. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Judith Maguiña de Jesús María nos llamó por teléfono y nos dice: mi hijo estuvo en terapia de lenguaje desde los 3 hasta los 7 años. Actualmente tiene tartamudez y problemas de concentración. ¿Qué terapia debería seguir? ¿En qué le recomendaría? Bueno, lo principal es que si tiene un problema a nivel de tartamudez y ya tiene 7 años, o de repente es un niño un poquito más grande, lo principal es que tenga una consulta médica en primer lugar y el médico pueda hacerle derivar, ¿no? En el caso de la tartamudez, sí o sí, terapia de lenguaje, hay que comenzar. Y bueno, los problemas de concentración va un poco más por el área psicológica, ¿no? También. Pero no en este caso que dice desde los 3 años. Claro, O sea, sí, lleva 4 ya de veo 4, terapia. entonces estamos hablando ya no de una tartamudez del desarrollo, o ya no podemos decir ya va a hablar, o Claro, después ya lo no. va a dejar. O sea, ya hay que intervenir en el caso, ¿no? Y intervenir multidisciplinariamente. Exactamente. Así es, multidisciplinar. Esa es la idea. Muchas personas piensan que cuando uno tiene una patología cualquiera, solamente una persona debe verlo, sino O sea, que un alguien tiene que hacer, exactamente, una persona acá en este caso, el neurólogo va a decir: el daño es por esta razón, hay que ir para la parte psicológica, aquí la parte de terapia del lenguaje, y ya ustedes en la evaluación verán qué más requiere. Así Esa es. es la idea. A ver, tenemos otra consulta. Nos llama también desde el Callao Nilda Lozano. Dice: mi hijo empezó a tartamudear desde los 5 años. Actualmente tiene 19 y no quiere ir a ningún especialista. ¿Cómo puedo corregirlo con terapias? ¿O se puede corregir con terapias en casa? Bueno, realmente diagnóstico. es muy difícil y depende también mucho del paciente. Han llegado a consultas a veces adolescentes que realmente ellos no quieren, o sea, venir a la consulta, y a Obligados. veces eso les genera mayor tensión, ¿no? Lo principal cuando ya son grandes es que tiene que salir de uno mismo, ¿no? El hecho de querer mejorar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede trabajar con un adolescente, con un adulto, ¿no? Se da las herramientas para que ellos puedan controlar su habla. Pero el avance y que la persona pueda haber resultados en las terapias va a depender también mucho de la persona. Si la persona no quiere, obligarlo va a ser también más difícil y puede generar mayor tensión en esa persona. ¿No? Y también se puede dar el caso de que tampoco quiera que su mamá o su papá, ¿no?, le haga la terapia en casa. Exactamente, No va a quiere ser recibir muy terapia de ningún lado, Un mejor dicho. especialista. Y por la edad es necesario que sea un especialista que lo, Claro, que tiene que lo 19 trate. años. Ujú. Así es. A ver, Mary dice: ¿a qué edad debería empezar a hablar un niño? Mi hijo tiene 2 años y 7 meses y apenas dice mapa, guau. Bueno, dentro, como reiteré anteriormente, del neurodesarrollo que se evalúa en los niños en la parte de las funciones superiores del lenguaje, nosotros les decimos que siempre estar alertas en este tipo de alteraciones en el niño para poder diagnosticar otras patologías también, o como la tartamudez, que podrían presentarse. En este caso, recordar que a los 6 meses su niño tenía que balbucear aproximadamente, y también tener en cuenta que a los 2 años, como lo está pronunciando, ya veo monosílabas, que está dentro de lo normal, pero a los 3 años es el corte. Hasta los 3 años tenemos que ver que el niño sea capaz de formar oraciones, y también tener en cuenta algo muy importante: hay antecedentes de los papás, también preguntar o tener que ver eso, si los papás tuvieron un retraso también en hablar. Eso es muy importante. Si los papás tuvieron ese retraso, los niños también tranquilamente pueden presentar y estar dentro de lo normal también. Ajá. Bien, a ver, la última dice Carlos Marín: mi hija de 2 años y medio está empezando a hablar, pero recientemente ha comenzado a tartamudear. ¿Qué debo hacer? Enseguida respondemos esta consulta y muchísimas más. Hacemos una pausa aquí en la Junta Médica.
regresamos, ¿no?, con nuestros invitados, que estamos hablando de la tartamudez hoy aquí en la Junta Médica, pero antes vamos a ver qué tan inclusiva y amigable es nuestra ciudad, ¿no?, Lima, la capital, con las personas con discapacidad visual. El norte de este nuevo capítulo de Brújula Saludable lo puso Cultura Inclusiva. Y es que en el Perú tenemos una gran comunidad de personas con discapacidad visual y baja visión. Por eso, el día de hoy conoceremos algunos tratamientos y entidades que ofrecen diferentes oportunidades para esta gran comunidad. Pero como tenemos que plantearnos preguntas, queremos saber si Lima es realmente una ciudad amigable para estas personas. Busquemos a nuestros especialistas y conocedores y empecemos. Bien, hemos llegado a la Unión Nacional de Ciegos del Perú y es una institución que tiene muchísimos años en el Perú, así que vamos a entrar y a conocer mucho más de cerca cómo es que funciona. Vamos. Juan Beltrán, secretario general de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, que nos va a contar sobre los objetivos, los aportes y todo lo que brinda esta gran institución. Nosotros tratamos de apoyar a la persona ciega en diversos ámbitos. Tratamos de darle un servicio e incursionarlo a la sociedad nuevamente, ¿no? Nosotros brindamos bastante apoyo en lo que es el servicio de masajes, el servicio también de escobería, también hacemos talleres también con respecto a chocolatería, ¿no? Y dentro de la capacitación del asociado ciego, ¿no?, o la persona que venga por primera vez acá a la asociación, brindamos el apoyo de enseñanza de braille y enseñanza de cómo también utilizar el bastón. ¿Están aliados con algunas otras instituciones? Y acá tenemos profesores expertos, también los usos también de actividades de la vida diaria, ¿no? Se les enseña a hacer la cama, a cómo desplazarse dentro de la casa, ¿no?, a cómo conocer su casa. Y con respecto acá también a cómo conocer nuestros ambientes acá. ¿Cómo es que las personas los contactan? ¿Cómo llegamos a ustedes? Esta asociación tiene muchísimos años. La misma persona de la calle nos conocen, pero lo que más conocidos somos son, como se dice, el ámbito popular, ¿no?, de boca a boca. Claro. Ya con eso y el servicio que brindamos de masajes, nos hacemos conocidos. ¿Cómo se sustenta esta institución que ya tiene muchísimos años aquí en Lima? Con los servicios de masajes y con el apoyo a la ceguera que se da en oftalmología, con eso nos estamos sustentando. Fuera de los otros servicios o talleres que se dan, ¿no?, que también la institución gana una pequeña entrada, ¿no? No es mucho, pero con eso nos ayuda a solventarlo. ¿Cuál cree que es la dificultad más grande que tiene una persona de baja visión o invidente? A veces muchas personas no nos creen ciegos, ¿no? Falta bastante apoyo, ¿no?, con respecto a darnos a conocer a la sociedad. Hemos hecho una parada estratégica aquí en un paradero de aviación frente a la estación San Borja Sur porque encontramos un semáforo que emite un sonido. Al parecer, cuando es verde, se activa esta bocina y cuando está en rojo, para. Sin embargo, es un sonido que se identifica con mucha dificultad debido a que esta es una zona de mucho tránsito. Así que ahora iremos a otros distritos para contrarrestar esta información. Por favor, pase. Mientras tanto, en otros distritos, en este caso Miraflores, nos encontramos con un semáforo, nuevamente para personas con discapacidad visual, que suena diferente y ahora te habla, te dice por favor cruza, te lo dice en inglés, o por favor pare y también te lo dice en inglés. Por favor, pase. Debería existir precisamente un estándar para que las personas con discapacidad visual o baja visión identifiquen mucho mejor estos sonidos. No lo sé, vamos a ir ahora a otro distrito. Bien, hemos llegado a buscar a nuestro especialista, el doctor Félix. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuéntenos rápidamente de qué se encarga el servicio de baja visión. Permite a los pacientes que ya no tienen opción quirúrgica de darles una oportunidad con las ayudas ópticas y otros elementos, poder mejorar su aguza visual, su campo visual, enfocándonos en el tipo de enfermedad y haciendo hincapié en que la persona conozca de qué se trata su enfermedad y su pronóstico visual. Perfecto, vamos a conocer el servicio entonces.
Doctor Félix, ¿cuáles son los diagnósticos de las personas que vienen aquí al área de baja visión? En su mayoría con enfermedades a la retina, ¿no? De ellos está la degeneración de la mácula relacionada a la edad. Luego viene personas con glaucomas avanzados, con atrofias de nervio óptico de diversas causas, vienen con problemas también de distrofias corneales, leucomas corneales. Después viene ya una variedad más de pacientes relacionados a enfermedades hereditarias. Hay 4 grupos: leve, moderado, severo y profundo. Vienen pacientes con baja visión leve, ya comienzan a tener dificultad para leer, hacer sus cosas, y cuando van a la óptica o a hacer su medida de sus lentes, no consiguen el 100% de su visión. Los moderados a severos les ayuda hasta cierto porcentaje nomás también las ayudas ópticas. Y en relación a las terapias, ¿por qué terapias pasan las personas con baja visión? De acuerdo a su grado de baja visión, los de leve moderado pasan por calcular los aumentos, qué aumentos, ¿no?, tipo lupa pueden ir inclusive en su misma montura para un lente de cerca. Si los aumentos son mayores, se usan ya otro tipo de lupas, inclusive indicamos lupas electrónicas para el que tiene mayor posibilidad económica y se les enseña a usar. Eso es en cuanto para visión cercana. Para visión lejana también hay otras ayudas ópticas, ¿no? Hay telescopios o cuando son leves con su lentes y determinado filtro nomás también les ayuda. Muchos de los pacientes con baja visión tienen fotosensibilidad. Con los filtros que tienen más contraste pueden desplazarse con mayor seguridad. A veces hay pacientes que no pueden diferenciar el desnivel de las gradas. Con glaucoma avanzado, una distrofia retinal también avanzada, pueden leer, pueden ver, ¿no?, con dificultad de lejos, pero no pueden desplazarse. No tienen su campo visual tan reducido que no les permite desplazarse. Entonces para ellos se usa el bastón. Cuéntanos un poco, aquí el Lino brinda el carnet de la discapacidad visual. A nivel nacional, toda institución está obligada a emitir certificado de discapacidad, que le da muchos beneficios al paciente en cuanto a trabajo, estudios, capacitaciones, rehabilitación. Bien, ya estamos con nuestra segunda especialista, la vicepresidenta Violeta Lázaro, que nos va a mostrar un poco cuál es la manera más adecuada de brindar apoyo a una persona invidente en la calle. La manera correcta es decirle: cógete de mi brazo. Entonces la señorita siempre va a ir de ese modo que está guiándome. ¿Cuál sería la manera no adecuada de brindarle ayuda a una persona invidente? No adecuada es guiarle así, así. No debemos cogerlo de los hombros ni de los brazos. Jalarlo así tampoco, así, ¿no? Así. Siempre usted detrás y yo adelante. Excelente. Entonces ahora ya sabemos de qué manera podemos brindar una ayuda efectiva. Acompañando este semáforo con sonido, también podemos lograr ver unas huellas pododáctiles que indican que se acerca una bajada y que tenemos un cruce peatonal. ¿Considera que las veredas son adecuadas para el uso del bastón en una persona invidente? Bueno, tan adecuadas no, pero de algo nos sirven los puntitos que hacen como una referencia. Son las baldosas pododáctiles, para aquellos que no sabían el nombre. Bueno, como referencia un poquito, más tenemos en cuenta los obstáculos en caso de que haya una carretilla, la subida, la bajada, los buzones. Después de haber conocido un poquito más de la comunidad de personas de baja visión y discapacidad visual, podemos cerrar nuestra brújula saludable y apuntar hacia otro norte. Pero yo no me puedo ir de la Unión Nacional de Ciegos del Perú sin antes hacerme un masaje completo. Así que nos vemos. Lo máximo, Aura, ¿no?, con esas notas, ¿no?, que realmente nos ayuda a conocer cómo de una forma tan simple uno puede ayudar a una persona, ¿no?, con discapacidad visual. Veíamos si queríamos ayudar a una persona a cruzar la calle, por ejemplo, no agarrarla de los hombros, no tirarla del brazo. Sí, sobre todo, mira, algo bastante simple, poner el brazo y uno puede ayudar a alguien que realmente lo requiere. También yo recién aprendía para qué eran esas baldosas con líneas. Ajá. Interesante, mira, estamos comenzando, creo, ya a ser amigables con personas que tengan este tipo de discapacidad. Desafortunadamente, ahora nos ha presentado 2 o 3 distritos que son los que están avanzando, pero el resto de distritos, por favor, hay que mejorar la parte de ayuda a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Claro, más inclusivos. Más inclusivos en todo aspecto. A ver, nuestros invitados, ¿qué opinan? A ver, ustedes. Bueno,
Bueno, con respecto a la discapacidad visual es muy importante, ¿no? El hecho de capacitarse, de poder, para saber cómo ayudar también a una persona con discapacidad visual, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en una rotación en un colegio, sede de multidiscapacidad, y había muchos niños con ceguera, ¿no? Entonces nos explicaban, nos enseñaron cómo ayudar a alguien en la calle, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo hacerlo y es importante poder conocer eso, ¿no? Claro. Respecto a Puesto. Claro, la discapacidad visual pues es lógicamente un tema muy importante, el poder ayudar a este tipo de personas, ya que adolecen de la visión y es muy importante tratar de ayudarles lo más pronto posible, porque hay patologías que también van a inducir rápidamente este problema y prevenirlo sería la mejor forma, ¿no?, de ayudarles también a ellos y darles las condiciones adecuadas para una buena calidad de vida. Por supuesto, ¿no? Y luego también no poner obstáculos, ¿no? En las veredas, ¿no? En los Claro. lugares donde la gente transita, ¿no? Libremente. Aunque no creas, Paola, cuando uno no tiene un familiar o alguien no le pasa alguna enfermedad, realmente no piensa en el resto. Pero cuando alguien tiene un familiar con cierta discapacidad, uno se da cuenta, mira, falta que la vereda tenga esto, falta que el semáforo tenga una señal o algo. Entonces, todos debemos ser inclusivos para este tipo de cosas porque podemos tener en algún momento que necesitar que todo esté adecuado para manejarnos. Muy bien. Hacemos una nueva pausa aquí en el programa. ¿Tenemos pregunta para el volver o no? Muy bien. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos con más preguntas. Muy bien, vamos con las preguntas. Carlos Marín nos preguntaba antes, ¿no? Mi hija de 2 años y medio estaba empezando a hablar, pero recientemente ha comenzado a tartamudear. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo importante acá es tomar en cuenta que si el niña o niño está empezando a hablar a esa edad y está notando el papá que hay una alteración al hablar, al tartamudeo, lo que tenemos que hacer es el llamado intervención temprana, o sea, no esperar que se desarrolle hasta los 3 años y recién intervenir, no. Es bueno atender este problema mucho antes, ¿no? Para que cuando llegue a esa edad tenga lo menos, digamos, mejores beneficios y para poderse desarrollar la nena. Además, también es importante no hacerle consciente de este problema, porque si le hacemos consciente va a tener mayor dificultad para poder progresar y mejorar. Y es muy importante también el ambiente, cambiar el ambiente. Si de por sí los papás hablan rápido, no va a ser una buena ayuda para ella, ¿no? Va a ser más difícil cambiar el ambiente, esperar los turnos para hablar. Eso beneficia mucho a los niños realmente. Claro, si ya detectó algo, acudir al médico inmediatamente. Es Así mejor. es. No dejarlo pasar. Dejarlo pasar. Rocío de San Juan del Lurigancho nos llamó por teléfono y dice, mi hijo de 9 años tartamudea poco. También padece de broncoespasmos y se medica con salbutamol y prednisona. ¿Estos fármacos pueden influir en la tartamudez? No, no creo, porque generalmente la prednisona es un corticoide que el mismo organismo lo puede producir. El salbutamol, cuando lo usan en forma inhalador, solo actúa a nivel de los pulmones, o sea, no es sistémico, no tendría por qué intervenir de alguna forma, ¿no? Muy bien. Bien, si les preguntan. Siguiente, por favor, que se nos va el tiempo. A ver, Lincoln García, de San Juan del Lurigancho. Tengo un hijo de 5 años que no habla fluidamente y dice palabras cortas. Está yendo a terapia, pero no mejora. ¿Qué otros ejercicios puedo hacer y a dónde lo puedo llevar? Bueno, es importante ver también por la edad, ¿no? Muchas veces cuando un niño ya tiene 5 años, cualquier dificultad de lenguaje se va a hacer un poco más severa, ¿no? La idea es que la terapia que se pueda hacer en consultorio se repercuta en casa y se pueda practicar bastante en casa, ¿no? A nivel de ejercicios no es muy influyente realmente, pero sí tratar de que sea el especialista el que esté tratando a su hijo, ¿no? En primordial, ¿no? Y ayudarlo siempre en la práctica. Entre más practique el niño, va a ser mejor. ¿A dónde lo puede llevar, por ejemplo? Por ejemplo, a ARIE, ¿no? ARIE tiene 6 sedes alrededor de Lima, que es un instituto que se encarga de todo lo que es a nivel de problemas de neurodesarrollo y discapacidad en niños, ¿no? Muy bien. Edita Sandoval en el Facebook nos escribe, dice, ¿una caída o golpe en la cabeza puede ocasionar tartamudez? Tendría que ser este golpe o este accidente que produzca, digamos, una lesión grave en el paciente, pero no en todos ellos se va a presentar. Serán casos muy aislados que presenten de repente una hemorragia y como secuela pueda dejar, digamos, un problema parecido, pero no generalmente no deja ningún problema de este tipo. Usual. No es lo usual. Tener Así es. tartamudez. Nati dice, ¿gritarle a una niña de 3 años puede empeorar su tartamudez?
Claro que sí, por lo que tenemos que acordarnos que el tener la tartamudez va a producir un problema de ansiedad y angustia en la niña, porque a veces se ve obligada, digamos, a poderse comunicar de esa manera, y si nosotros encima la gritamos vamos a aumentar este problema en ella, no vamos a poderlo corregir. Exactamente, justamente la parte emocional es muy importante. A veces pasa de que el niño ya está con este problema de tartamudez y la corrección, hay papás que corrigen gritando, que corrigen de una manera mala para ellos. No tienen ellos, paciencia. Exactamente, no tienen paciencia. Eso puede empeorar el cuadro de tartamudez en los niños, ¿no? Hablando un poco como en la nota que sacó Aura en la parte visual, ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien que esté conversando con nosotros diariamente y que tenga tartamudez? Le termino la frase, le repito lo que tiene que hacer. ¿Cómo es la mejor forma de apoyarlos? Bueno, lo principal es siempre verlo como una persona normal, ¿no? Porque a veces pasa que comienza a hablar y de hecho tu mirada cambia y comienzas a evaluar, como que evaluando su habla. Déjalo que termine sus frases, es la forma en la que él habla. Tenemos que ser bastante tolerantes con eso, Claro. ¿no? No estar diciendo o respira o habla lento, no, o sea, es la forma en la que él habla. Ser muy empáticos con la persona, ¿no? Y ser buenos receptores también, ¿no? Que no hay diferencia. Eso va a ayudar mucho, le va a dar seguridad a la otra persona. Es verdad, ¿no? Perfecto. ¿Y ustedes nos podrían explicar por qué, por ejemplo, con una persona que tiene tartamudez, está hablando con sus amigos, tartamudea, pero cuando tiene que dar, por ejemplo, un discurso o hacer una exposición, ahí le sale sin tartamudear? Con respecto a ello, la tartamudez se presenta más en lenguaje espontáneo, ¿no? Normalmente cuando una persona habla es un lenguaje espontáneo que está utilizando. Cuando la persona tiene un lenguaje automático o algo que ha aprendido, casi no sale la tartamudez porque ya es una cosa que él se aprendió y se siente seguro. Normalmente se entrenó. Se entrenó para ese momento, ¿no? Y por ejemplo, se utiliza mucho en las terapias de adultos. Como ya sabemos que es un problema que ha persistido en el tiempo, le tratamos de enfocar su tratamiento con respecto a lo que él quiere lograr. De repente es un catedrático o es un joven que tienes que exponer, entonces lo preparamos para esos momentos. Les damos las herramientas que él pueda utilizar, ¿no? Hablando más suave, aprendiéndose bien el discurso, ¿no? Y eso lo va a ayudar, ¿no? Pero puede que lo haga muy bien ahí y al bajar de repente de su exposición, cuando habla con sus compañeros, vuelva a tartamudear, ¿no? Muy bien. A ver, otra consulta. Flavio dice, mi hijo de 7 años empieza a tartamudear cuando algo lo asusta y luego de un tiempo habla normal. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el caso de lo que es normalmente los sustos, como le digo, en el nivel de la tartamudez hay factores de riesgo. Normalmente los factores emocionales, cuando comienzan los niños a tener miedo o se asustan por alguna cosa que haya podido ver o pasar, tiende a aparecer la tartamudez, ¿no? Digamos que se hace más evidente, ¿no? Cuando el niño está tranquilo, no hay mayor dificultades emocionales, tiende a mejorar su habla, ¿no? Pero sí es como un factor de riesgo, ¿no? Hablamos de un factor de riesgo para que se evidencie la tartamudez en el niño. Como que desencadena. Ajá, desencadenan la tartamudez. Alguien que tenga tartamudez, simplemente esta dificultad para hablar, ¿el resto de la parte cognitiva se altera? No, realmente no, porque no está claro en sí la etiología, como le manifestaba, de este problema. Se dice que, digamos, la parte del lenguaje en sí está, digamos, sin ninguna alteración. Solo el problema está en la fluidez. En la articulación. La fluidez. La fluidez. Claro, la fluidez. Ahí es exactamente donde se interrumpe. La articulación sí también está preservado, ¿no? Que sería en otras patologías. Entonces puedo tener un médico, un abogado, un constructor, un pintor con tartamudez y todo lo que tengan que hacer para su profesión lo hace normal. Claro, sí, simplemente, ¿no? Controlándole adecuadamente, digamos, llevando las terapias también para poder que ella pueda dedicarse a la persona a lo que más le gusta generalmente y no se vea acudido por este problema que tiene. Perfecto, entonces alguien con tartamudez, su desarrollo normal. Ahora, esa pregunta que viene a continuación es interesante. A ver, dice, me han dicho que mis nietos son tartamudos porque son respiradores bucales. ¿Es cierto? Dice Eliana Odam. Bueno, la respiración bucal habría que ver estos niños si tienen algún problema de adenoides o algo agregado, pero definitivamente no tiene nada que ver con la tartamudez. ¿De dónde saca la gente a veces estas cosas? A veces de las malas consultas que hace. Cuando consultan a profesionales que no están entrenados en eso, pueden sacar diagnósticos donde no hay, ¿no? Bastante. O cosas donde no. El jalado de los pelos. Sí, exactamente. O en el mercado. También. O en la vecina. O la comadre. Sí. A ver, Doris Espinoso nos llamó desde Huánuco. Fíjense, doctores. Mi hijo de 4 años gritó fuerte sin razón alguna y a raíz de esto empezó a tartamudear. Antes no hablaba así. ¿Qué les puede haber pasado?
Bueno, es parte del desarrollo y está en la edad de poder desarrollar la tartamudez, ¿no? O sea, cuando hablamos de un niño de 4 años, es muy probable, como le digo, puede aparecer a los 2, a los 3, a los 4, a veces tiene hasta los 6 años, ¿no? Entonces, puede que sea un cuadro de tartamudez, ¿no? Un niño que tenga tartamudez, y a veces pasa de que los papitos tratan de asociar o de buscarle por qué pasó, ¿no? Entonces, siempre es importante en la evaluación la anamnesis, ¿no? Preguntarle si fue realmente desde ese momento, o a veces, o de repente primero era algo leve y después de esto se hizo más severo, ¿no? Entonces, Pero no fue que a raíz de que tuvo ese claro, grito, ese grito, se inició sí, la exacto. tartamudez. Es muy importante resolver los mitos que tienen los padres con respecto a la tartamudez, es muy importante. Es que siempre tratan de buscar la causa. La causa, exactamente. Así es. Ujú. Muy bien, y vamos ya con la última consulta, o ya terminamos. A ver, con esto vamos. A ver, tartamudez. ¿Cómo actuar o reaccionar ante alguien que tartamudea? Durante todo el programa ya lo hemos estado comentando, pero aquí lo vamos a reforzar. Vamos a ver, resumir. evitemos comentarios como habla más despacio, respira hondo, relájate, etc. Y peor si lo decimos, ¿no?, de mala manera. Así es. No acabemos las frases o las palabras. Míralo a Dejemos los ojos. que ellos no. Que fluya. Claro, Sí, que fluya. Mantengamos el contacto visual Así es. y no nos sintamos incómodos, Exactamente. ¿no? Y hay que hablar pausadamente, pero tampoco sin exagerar. Así es. A veces pasa, como le digo, mucho depende de la persona que recepciona la comunicación del lenguaje de esta persona con tartamudez. Si no ve una buena recepción, lo principal que vamos a cortar es comunicación. No se puede cortar comunicación a una persona, ¿no? Y ahí comienza el evitamiento, ¿no? Hay niños que al ver que no hay una buena reacción de su habla, le vuelves a preguntar y ya no te quieren hablar, Claro. o te contestan con frases cortas. Se bloquea. Se bloquea más, ¿no? Entonces, es importante mirarlo como una persona normal, de su forma en la que él habla, y escucharlo, ¿no? Ser Claro. paciente, ¿no? A veces también queremos que termine, hable rápido, no, pero es el tiempo en el que él tiene que hablar. De por sí una persona con tartamudez tiene que hablar más despacio Claro. para poder evitar esos momentos de bloqueo. Claro. Mencionarles que en sí son personas normales que tienen un problema en la fluidez del habla, simplemente es eso, que tienen que saber todo el público en realidad, ¿verdad? Felicidad Morales del Facebook nos escribe: mi hija es adolescente y tiene problemas de tartamudez desde los 5 años, pero cuando habla en inglés no presenta el problema. ¿Este trastorno influye en que no pueda expresar adecuadamente lo que piensa? Bueno, está dentro de la dificultad lingüística, ¿no? Normalmente una persona que tiende a hablar otro problema otro idioma, y se ha visto esto de que no presentan la tartamudez porque no es el lenguaje oficial de esta persona. O sea, no es el lenguaje oficial. Pero si, por ejemplo, esta adolescente se va a Estados Unidos y comienza a hablar en inglés y lo hace su lenguaje primordial o principal, va a comenzar también con los bloqueos en el inglés. Entonces, mientras no sea su lenguaje principal, no va a presentar Ajá. los bloqueos. Interesante. Exactamente. Interesante. A ver, doctores, 2 minutos y nos vamos. Las recomendaciones finales, 1 minuto y minuto. Bueno, recordar que estos pacientes, cuando nosotros tenemos, o este tipo de problema cuando se presenta en las personas, siempre hay que tratar nosotros de darles la confianza y la seguridad, como en las indicaciones que hemos dado anteriormente, ¿no? Mirarles de frente a los ojos, no tratar de terminar esas frases en ellos y tratar, digamos, que nos expresen su idea y esperar pacientemente cuando conversamos con ellos, ¿no? Lo principal siempre es tener la intervención temprana y visitar al especialista adecuado. Eviten las consultas rápidas o fáciles, porque si no puede empeorar en el tiempo y vamos a estar después en un caso más severo, ¿no? Muy bien, agradecemos al doctor Levi Flores, neurólogo, y a Emma Hidalgo, especialista de comunicación en lenguaje y habla. Y por supuesto, ¿no?, a Leslie, ¿no?, que hemos llegado con energía para empezar la semana. Así es. Así que la tartamudez es un problema para poder articular la palabra, para la pronunciación, Fluidez. la fluidez, que no tiene nada que ver con la parte cognitiva. Es una persona completamente normal y, por favor, un poco más de tolerancia, pero que van a salir adelante. Así Muy es. bien. Así es. Agradecemos a todos por su sintonía. Gracias por su preferencia. Chao. Chau. Gracias.